Buenos días, buenas tardes y buenas noches, damas y caballeros. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes dramas universos utilizados en estos fanfic. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Pues bien, empecemos con la novela. Espero que lo disfruten y empecemos con la novela. 91. Úsalo para equilibrar una pelota. ¿Qué sentido tiene? Sentí que este punto de la trama era demasiado de relleno, así que lo eliminé del texto principal. Pero me pareció un desperdicio borrarlo, así que lo puse aquí como capítulo gratuito. Hoy, 1/1 burla a Sakura. El mayor Chongqing escuchó las opiniones de todos. El destructor de 10.000 toneladas de la facción estadounidense estaba teniendo un parto complicado y parecía un tanto decepcionante. Entonces, ¿qué hay de la facción británica, donde había estado antes? Con esto en mente, el señor Chongqing decidió intentar preguntarle a Putian, que había llegado el último. Pequeño Putian, algunos compañeros acaban de hablar sobre la situación de la facción estadounidense. ¿Y la facción británica? En aquel entonces, ¿cuántos destructores de ese nivel tenían? Putian, era parca en sus palabras, simplemente negó con la cabeza. Ninguno. El señor Chongqing se sorprendió de inmediato. Ninguno a ese nivel. ¿Qué tal algo que no esté muy lejos de eso? Putian dijo dos palabras. 6 barcos. El señor Chongqing asintió lentamente y dijo. ¿Entonces quieres decir que la facción británica tiene 6 destructores excelentes? Si bien no se pueden comparar con el destructor de 10.000 toneladas que mencionaste, siguen siendo muy avanzados, ¿verdad? No están muy lejos de eso, ¿cierto? Esta vez, Putian amplió su respuesta. Muy avanzada, ligeramente inferior a nuestra fuerza principal secundaria de más de 20 efectivos. La expresión del mayor Chongqing se tornó extraña de inmediato. Dios mío, ¿peor que nuestros destructores secundarios que alcanzan una escala de más de 20? ¿Y a esto le llaman muy avanzado? El señor Chongqing continuó preguntando, sintiéndose en conflicto. ¿Y qué hay de los otros destructores? ¿Son peores que estos 6? Putian negó con la cabeza esta vez. No. El señor Chongqing preguntó, sintiéndose un poco inseguro. Los demás destructores no son peores que estos 6. ¿Son mejoras similares o modelos anteriores? Putian negó con la cabeza y dijo. Solo tienen 6 destructores. El señor Chongqing quedó atónito. ¿Qué? ¿Solo 6 destructores? Aunque los destructores sean poderosos en tu época y otras clases de buques de guerra hayan desaparecido, tener solo 6 no tiene sentido. Incluso si fueran acorazados, 6 no serían suficientes. Putian dijo con expresión seria. ¿Qué sentido tiene? Chongqing se divirtió. Pensaba que esta niña siempre era tan seria, pero resulta que también sabe bromear. Claro, es completamente inútil. 92. ¿Qué es exactamente una sorpresa? La comandante Su Xingchen escuchó la presentación de Han You, que reflejaba claramente las emociones que había heredado de sus recuerdos. Las experiencias de Han You antes de entrar al servicio militar fueron, sin duda, un tanto complicadas. Podría decirse que estuvo a punto de no lograrlo. El Han You fue uno de los pocos barcos comprados por extranjeros durante la nueva era de la República, perteneciente al último tipo de misiles guiados. Destructor construido por la Unión Soviética. El destructor Proyecto 956, también conocido en Occidente como destructor de la clase Sobremeni. El Han You fue el 18º barco. Su construcción comenzó en 1988, durante los últimos años de la Unión Soviética, y las obras se detuvieron tras la disolución de la Unión Soviética en 1991. Este momento por sí solo fue extremadamente peligroso. Tras su fundación, Rusia implementó una terapia de choque para su economía y redujo el gasto militar al máximo. Varios destructores del Proyecto 956, ya terminados, quedaron abandonados a su suerte en el puerto militar. En el caso del Han You, que quedó sin terminar, había aún menos esperanzas de que se continuara su construcción. Es posible que ni siquiera tuviera la oportunidad de ser desmantelado y solo pudiera permanecer en el astillero, deteriorándose lentamente. Debido a que el astillero perdió el apoyo financiero, también estaba al borde de la quiebra en aquel momento. La producción del destructor tipo 052 se interrumpió tras la construcción de tan solo 2 unidades, en parte por este motivo. Tras la disolución de la Unión Soviética, la economía rusa estaba estancada y el país ansiaba integrarse en el sistema occidental, necesitando desesperadamente ingresos en divisas. El contrato para comprar los 2 buques del Proyecto 956, que estaban a medio terminar, se convirtió en un salvavidas para el astillero.
Finalmente el astillero sobrevivió y el barco entró oficialmente en servicio en la Armada el 25 de diciembre de 1999. Debido a la demanda al rápido desarrollo económico y a la construcción posterior de 3 buques gemelos, estos terminaron siendo los 4 buques del proyecto 956 mejor conservados. Por el contrario de los 17 aviones del proyecto 956 que quedaron en Rusia, la mayoría fueron abandonados a su suerte antes de ser desmantelados, y solo 3 permanecieron en servicio, en un estado bastante deplorable. El comandante Su-Sing-chen reflexionó sobre estas cosas y saludó a Hangzhou con la expresión más amable posible. Bienvenidos a Hangzhou, de ahora en adelante todos somos una familia. No se presionen demasiado. El pasado es pasado, comencemos una nueva vida aquí. Hangzhou asintió levemente al comandante Su-Sing-chen. Gracias, comandante. Las chicas barco de los alrededores, especialmente las chicas barco tradicionales, sentían una curiosidad particular por el Hangzhou, este destructor de 8.000 toneladas. Antes de que el comandante Su-Sing-chen pudiera presentarla, varios jóvenes muy animados se acercaron directamente a saludarla y comenzaron a hacerle todo tipo de preguntas. Había demasiadas chicas barco en escena, y el ambiente se volvió algo ruidoso debido a su excitación, pero este ruido le hizo sentir muy bien a Hangzhou. Quizás por sus recuerdos especiales heredados, ahora le gustaba mucho la vitalidad, le gustaba estar con los demás y detestaba estar sola. Hangzhou respondió pacientemente a las diversas preguntas de todos una y otra vez, y finalmente incluso desplegó su apareío naval para mostrárselo a todos. Como destructor de la última generación de la facción soviética, el diseño del destructor Proyecto 956 era muy característico de la Unión Soviética, lo cual también se exhibió vívidamente en el apareío del barco de Hangzhou. Aunque tenía un aspecto caótico y amenazador, también poseía una estética única, llena de la típica belleza mecánica e industrial de la facción soviética, lo que dejó a las chicas barco asombradas. La Unión Soviética tenía requisitos específicos para el diseño exterior de los buques. Al diseñar el crucero de la clase Kara en la década de 1960, los principales diseñadores acudieron específicamente a la Academia Lenin de Bellas Artes para realizar estudios avanzados, donde recibieron un curso de formación de 1 año en diseño naval y arte arquitectónico. La época de la disolución de la Unión Soviética fue también la época en que la tecnología mecánica industrial alcanzó su apogeo, y la Unión Soviética era una de las 2 superpotencias de la Guerra Fría en aquel entonces. Además, debido a que la tecnología electrónica de la Unión Soviética era más débil que la de sus rivales occidentales, necesitaba alcanzar sus objetivos previstos mediante un diseño mecánico superior en el desarrollo de armamento. Este punto quedó bien demostrado en la última generación de destructores de la Unión Soviética, el Proyecto 956, y en su última generación de aviones de combate, el Su-27. La industria nacional, que carecía de acumulación de materiales, fue adquiriendo gradualmente estas capacidades de diseño y al mismo tiempo, los equipos electrónicos nacionales alcanzaron el mismo nivel que los de Occidente. Posteriormente, las mejoras importantes en el armamento soviético y ruso tras su deslocalización se centraron en los equipos electrónicos. Para el comandante Su-Sing-chen, cada nueva Sibhir era un paquete de equipo móvil, y Hangzhou no fue una excepción, trajo consigo un conjunto completo de equipo de la última generación de destructores de la Unión Soviética. Lo más importante entre ellos no eran sus 8 misiles antibuques Sambrn, porque él ya tenía los mejores YJ-12. En cambio portaba el AK más potente, el cañón naval doble AK-130 de 130 mm. Esta pieza de artillería, la cúspide del diseño mecánico, era probablemente la más potente del mundo para su calibre. La ojiva pesaba 33,4 kilogramos con un alcance efectivo de 29,5 kilómetros y un alcance antiaéreo de 20 kilómetros. La cadencia máxima de fuego era de 90 disparos por minuto, con una cadencia de fuego sostenida de 70 disparos por minuto, y la torreta estándar tenía una capacidad de 320 proyectiles. El radar de control de tiro auxiliar tenía un alcance máximo de búsqueda de 75 kilómetros y un alcance máximo de seguimiento de 40 kilómetros, capaz de guiar la artillería para el disparo totalmente automático. Cuando las instalaciones de radar resultaban dañadas o gravemente interferidas, podían controlarse manualmente para el disparo semiautomático con el apoyo de sistemas de puntería optoelectrónicos. Con este conjunto de artillería, los grandes buques de guerra de su flota, así como el tipo 055, aún en desarrollo, contarían con un cañón principal ideal. Por lo tanto, el comandante Su-Sing-chen añadió inmediatamente el cañón principal AK-130 de Hangzhou al principio de la lista de ingeniería inversa automática en el sistema de investigación.
Después de que el comandante Su Xingchen terminara estas operaciones, mientras Han You seguía charlando con las chicas barco, la cuenta regresiva de 16 minutos para la construcción final finalmente terminó. Al oír la señal proveniente del contenedor de construcción, las chicas barco presentes en el lugar guardaron silencio. Aunque no fue ninguna sorpresa, especialmente después de la llegada de Han You, ya que era una nueva compañera, todos tuvieron que darle la bienvenida juntos. Entonces, bajo la atenta mirada de todos, el comandante Su Xingchen pulsó el botón de apertura. Entonces, al igual que sucedió con el vuelo 911 de Dongxiu en aquel momento, antes de que la puerta de la cabina se levantara por completo, una pequeña figura blanca salió disparada del interior. Corrió directamente hacia el comandante Su Xingchen, que era el que estaba más cerca, lo agarró de la manga y la sacudió, preguntándole muy nerviosamente: «Comandante, comandante, ¿ha visto mi avioncito?». El comandante Su Xingchen se mantuvo firme, mirando a la niña que tenía delante. No era alta, se calculaba que medía apenas 1,5 metros, y vestía un uniforme naval blanco tipo 07. «¿Eres Bang Wu?». La niña asintió solemnemente de inmediato y dijo: «Sí, sí, soy la hermana mayor de los 056, Bang Wu soy yo». «Entonces, comandante, ¿ha visto mi avioncito?». La expresión de Bang Wu era excepcionalmente seria, incluso un poco obstinada. Miró al comandante Su Xingchen con ojos penetrantes, esperando claramente algo. El comandante Su Xingchen experimentó un proceso mental bastante complejo en muy poco tiempo. En primer lugar, el 582 Bang Wu fue, en efecto, el primer buque de la fragata tipo 056. La clave fue que entró en servicio en 2013, lo que realmente asustó al comandante Su Xingchen. Aunque el tipo 056 pertenecía a la clase de fragatas ligeras y se utilizó para reemplazar al cazasubmarinos tipo 037, heredando todos los nombres de buques y títulos de unidades de este último, también fue uno de los buques más vanguardistas de la Armada. Contaba con muchos equipos y tecnologías básicas que eran incluso más novedosas que las del tipo 054A. El comandante Su Xingchen incluso sintió que Bang Wu era la verdadera sorpresa, la que estaba garantizada en la tirada de 10. Podría obtener muchos equipos nuevos y revolucionarios a través del casco del Bang Wu. Por ejemplo, el cañón de 76 milímetros con una cadencia de fuego de 130 disparos por minuto, o el misil antiaéreo HQ-10. El 054A no tenía el HQ-10, simplemente porque era de una época anterior. Por supuesto, esos eran asuntos para más adelante. El problema principal inmediato era que el tipo 056 no contaba con un helicóptero de serie. Tenía una plataforma para operar helicópteros, pero no un hangar, y el pequeño que tenía delante parecía tener una obsesión muy profunda y especial con el helicóptero. En esos pocos segundos, el comandante Su Xingchen tomó rápidamente una decisión e intentó responder a Bang Wu: «No he visto tu avioncito original, pero puedo darte uno nuevo». Los ojos del pequeño se abrieron de par en par al instante. En realidad, por supuesto que es real. El comandante Su Xingchen actuó en el lugar, utilizando el sistema de gestión de equipos para agregar un conjunto de helicópteros Z-9C amarrados a la plataforma de helicópteros de Bang Wu, luego sonrió y dijo: «No lo vuelvas a perder esta vez. 93. Cuanto más tardes, más miserable será el final». Tras recibir el pequeño avión, Bang Wu se puso muy contenta, inmediatamente desplegó su pequeño apareío naval y lanzó el avión recién adquirido. Durante un rato controló la avioneta para que se mantuviera suspendida frente a ella, luego la hizo dar vueltas a su alrededor y más tarde, la hizo volar más alto para observar la situación circundante. El comandante Su Xingchen observó al pequeño y feliz niño, y su propio ánimo era bastante bueno. Giró la cabeza para mirar la hora y descubrió que ya era de noche. Llamó a las chicas barco que habían olvidado la hora mientras charlaban, para que fueran al Coumadour a cenar juntas, y luego fue a preparar las habitaciones para las chicas barco recién llegadas. Al día siguiente el comandante Su Xingchen y varias otras chicas barco de diferentes épocas acompañaron a las chicas barco recién llegadas para familiarizarlas con el entorno interno de la mansión de los Almirantes y comprender la situación en el archipiélago y la mansión de los Almirantes. Luego, mientras llevaban a cabo una sencilla reorganización y capacitación, iniciaron una nueva ronda de ingeniería inversa en equipos clave, preparándose para una nueva ronda de actualizaciones y modificaciones integrales. Por otro lado, la batalla terminó anteayer, y para ayer ya se habían difundido por completo las noticias de todos los frentes. La velocidad con la que los altos mandos de los Almirantes recibieron la noticia fue mayor que la de los comandantes y humanos comunes. Naturalmente tampoco estaban ociosos y todos estaban ocupados trabajando en torno a esta nueva arma, el misil. Algunos se pusieron inmediatamente a intentar desarrollar armas similares,
Otros preguntaron por todas partes en un intento de obtener más información, y otros se dedicaron a conectar y comunicarse para analizar la situación. Algunos Olmiraanteis percibieron la aceleración de la anexión de las mansiones de Olmiraanteis, pero fueron incapaces de detenerla, por lo que intentaron contactar con mansiones de Olmiraanteis similares para formar una alianza informal y afrontar conjuntamente el futuro confuso e incierto. Entre ellas, la almirante Rose era la que estaba bajo mayor presión. Después de que sus Siphils participantes recordaran, comunicaran y organizaran la información de forma completa y minuciosa, celebró reuniones continuas para analizarla durante casi todo el día. Luego, en la mañana del tercer día después de que terminó la batalla, el almirante Rose tomó a algunas chicas barco, despegó en un avión de combate, pasó por la oficina de Olmiraanteis de Yunai hacia el noreste y fue a visitar al almirante de la facción alemana. Acero Negro. La mansión del almirante está al otro lado de Yunai. Los dos Olmiraanteis ya se conocían, incluso podría decirse que tenían mucha confianza. La visita de la almirante Rose transcurrió sin obstáculos ni demoras, y ella se reunió directamente con el almirante Igan. En el vestíbulo del Black Steel en la mansión del almirante, después de que ambas partes se sentaron, el almirante Igan preguntó con una media sonrisa: «Almirante Rose, en un momento como este, ¿por qué no está ocupada destruyendo las armas de Yunai, en lugar de tener tiempo para venir a buscarme?» Después de que la oficina de los Olmiraanteis Rosa anexara la mayor parte del territorio de Yunai, ya pertenecía a la categoría de grandes mansiones de Olmiraanteis, mientras que Acero Negro solo podía considerarse una mansión de Olmiraanteis de tamaño mediano. La fuerza de ambos bandos difería en un nivel. Por lo tanto, el almirante Igan siempre había sido muy cortés, incluso temeroso con la almirante Rose, temiendo que después de que ella tomara Yunai, continuaría viniendo a disputar su territorio. Sin embargo, hoy la actitud del almirante Igan había cambiado claramente. Aunque seguía siendo muy educado, apenas infundía temor. La almirante Rose podía sentirlo, pero era como si no se hubiera dado cuenta en absoluto, y declaró su propósito con total franqueza. Después de que mis chicas barco lo recordaran cuidadosamente, comprendieron el origen de ese tipo de arma. Deberían llamarse misiles. La organización que utilizó por primera vez este tipo de arma fue la facción que la fracción alemana. Las chicas barco pertenecían a la facción alemana y estaban entre ellas. Almirante, usted es con quien estoy más familiarizado. Así que vine hoy específicamente a buscarlo a usted, almirante Igan, con la esperanza de obtener más información a través de usted. El almirante Igan soltó una risita seca y dijo: «Sí, yo también lo he preguntado. Mis chicas barco también dijeron que su facción usó este tipo de arma para luchar contra la facción a la que pertenecen tus chicas barco, así que la relación entre ambos bandos es muy mala». La almirante Rose se sentía un poco impotente en su corazón. La relación entre la facción alemana y la facción británica, la relación entre Siphil y Siphil no era buena, y la razón era que habían peleado en los recuerdos de la otra. En las etapas finales de muchas facciones alemanas, los recuerdos de las chicas barco fueron hundidos por la facción británica. Chicas barco, sería extraño que su relación pudiera ser buena. Sin embargo, la almirante Rose no se dejó disuadir por tal excusa y dijo directamente con una sonrisa: «Sin embargo, el contenido de los sueños de las chicas barco no tiene nada que ver con nuestro mundo real, así que esto no afectará la relación entre los Olmiraanteis, ¿verdad?». El almirante Igan sabía que el almirante Rose decía la verdad, pero en ese momento fingió no entender nada. «Por supuesto que la afectará. Cuando nuestras chicas barco ven a las tuyas, se irritan mucho, así que siempre ha sido muy difícil para nuestras dos flaatas cooperar en la batalla». La almirante Rose no pudo evitar fruncir el ceño y dijo: «Almirante Igan, deje de andarse con rodeos. Ese chico, el comandante Susinchen, es un mezquino que solo busca ajustar cuentas. En cuanto llega al poder, empieza a sacar a la luz viejas rencillas. Vuestro bando tampoco ha fallado en ocupar las tierras de Yunai. Cuando acabe con la mansión del almirante, sin duda vendrá a buscaros. Nuestras dos familias son, en realidad, como la apas atadas a la misma cuerda». La almirante Rose había hablado hasta ese punto, pero el almirante Igan seguía sin seguirle el juego. «El conflicto entre nuestra mansión del almirante y Yunai no se puede comparar en absoluto con el vuestro. Nosotros solo tuvimos un pequeño conflicto durante la fase de expansión. La oficina de Olmiraanteis de Yunai se desarrolló demasiado rápido, apoderándose de territorio en las islas que yo había designado. Antes de que pudiera controlar la situación, ocuparon por la fuerza 2 ciudades. Solo pude recuperar esas 2 ciudades. En realidad, fue el almirante Sudongai quien se extralimitó, y finalmente lo puse en su sitio. Si el comandante Susinchen tiene un mínimo de vergüenza, no volverá a mencionar esto». La almirante Rose se enfadó tanto que se echó a reír al oír esto.
Eigan, eres demasiado ingenuo. Incluso si lo piensas bien, si el comandante Susinchen no saca a relucir esto, él solo quiere ocupar tu tierra, ¿qué harás? El más cercano a la oficina de los almirantes de Yunai, aparte de mí, almirante Rose, es su Black Steel. Para ser francos, ambos somos carne de cañón para él. Piensen en esos más de 20.000 barcos lanzamisiles del comandante Susinchen. Si no podemos contenerlo, ninguna de nuestras familias saldrá bien parada, es cuestión de tiempo. El almirante Eigan pareció comprender finalmente la gravedad del asunto. Sí, más de 20.000 lanchas misileras. Nadie en el archipiélago puede igualar eso. Si el comandante Susinchen no sigue las reglas, no tengo ninguna posibilidad de resistir. La almirante Rose finalmente exhaló un suspiro de alivio e inmediatamente asintió en voz alta. Exactamente, entonces debemos unirnos. Sin embargo, el almirante Eigan suspiró repentinamente y dijo: pero realmente no tengo manera. Mis chicas barco nunca han usado ese tipo de arma, ni tienen recuerdos relacionados con la tecnología. Hay tantas facciones alemanas, la mansión del almirante está en el archipiélago, y muchos han tenido batallas, pero no he visto a nadie ganar usando este tipo de arma. Así que no soy diferente a ti. Si el comandante Susinchen realmente me apunta con sus armas, solo me queda rendirme. La almirante Rose casi se ahogó ante el repentino giro de la voz del almirante Eigan. Tú cobarde, vas a esperar la muerte así como así. El almirante Eigan suspiró directamente y dijo: ¿qué más puedo hacer? El almirante Rose intentó persuadir, incluso alentar e incluso provocar al almirante Eigan, pero este nunca cayó en la trampa y mantuvo una actitud de resignación. La almirante Rose estaba completamente indefensa, se despidió y se fue a buscar a otros miembros de la facción alemana. Almirantes, tratando de obtener más información sobre los misiles. Cuando el almirante Eigan despidió a la almirante Rose, se quedó en el pasillo observándola de espaldas, murmurando para sí mismo en su corazón: me lo has recordado. El comandante Susinchen tiene 20.000 lanchas misileras y posee misiles de alta calidad y tecnología avanzada con una efectividad superior al 90%. Nadie en el archipiélago puede igualarlo. Simplemente no lo entienden. Aunque se las arreglen como puedan y logren fabricar misiles en sus primeras etapas, no tendrá ningún sentido. A menudo hay una brecha generacional de 20 o 30 años entre las shipbuilds con el mismo nombre. Un lapso tan largo es suficiente para que los portaaviones evolucionen de productos experimentales a la fuerza principal de la flota, desafiando directamente el estatus de buques capitales de los acorazados y cambiando sus modos de combate. Nuestra investigación científica carece de sentido. El nacimiento de una nueva era de shipbuild puede borrar directamente años de esfuerzo del personal de investigación. Tu lucha es inútil. Cuanto más tardes, más miserable será el final. Para mí, significa menos margen de negociación. El almirante Eigan estuvo pensando solo durante media mañana, y después del almuerzo ordenó directamente a sus chicas barco que enviaran un mensaje a la oficina de los almirantes de Yunai. Luego tomó a unas cuantas chicas barco de confianza y voló directamente a la capital de la oficina de los almirantes de Yunai. El comandante Susinchen estaba llevando a las recién llegadas chicas barco para que se familiarizaran con el entorno. Yatsen, que lo acompañaba, de repente abrió mucho los ojos y miró al comandante Susinchen con una expresión de extrema sorpresa. Almirante, acabo de recibir un mensaje reenviado desde la sala de radio. El almirante Eigan quiere venir a visitarlo para hablar sobre la fusión de la mansión de los almirantes. 94. Muy conmocionado. El comandante Susinchen escuchó el informe de Yatsen y por un momento no comprendió del todo lo que significaba. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió? Yatsen volvió a echar un vistazo al informe y luego relató brevemente su contenido. El almirante Eigan vendrá a hablar sobre la fusión de nuestras mansiones de almirantes. En otras palabras, tiene la intención de fusionarse con nuestras mansiones de almirantes. El comandante Susinchen finalmente lo entendió, pero aún así estaba sumamente incrédulo. ¿Por qué pasa esto? ¿En qué demonios está pensando ese tal Black Steel? Si no puedes vencerlos, únete a ellos. Yatsen dijo con una expresión extraña. Esa es probablemente la lógica. Sin embargo, ¿qué deberíamos hacer? Espera un momento. El comandante Susinchen miró a su alrededor y condujo al equipo hacia el edificio de la mansión del almirante, que no estaba muy lejos. Busquemos un lugar para hablar de esto adecuadamente. El grupo encontró una sala de conferencias en el edificio de oficinas y al mismo tiempo, Yatsen convocó a todas las chicas barco que eran expertas en analizar y manejar asuntos para celebrar una reunión improvisada. Tras media hora de debate todos enumeraron algunos criterios básicos y acordaron los principios para comunicarse con el almirante Eigan. A las 2 de la tarde de ese día, el comandante Susinchen, acompañado por 6 chicas,
barco Jackson, señor Chongqing, Anxian, Jinan, Chinda y Hangyu, se reunió con el almirante Igang y su comitiva en la sala de recepción. El almirante Igang trajo 6 chicas barco, el crucero de batalla Moltke, el buque blindado, crucero pesado, Alemania, el crucero ligero Endan y los destructores Z-1, Z-3 y Z-16. Después de que ambos bandos tomaron asiento, el comandante Su Xingchen permaneció impasible. El almirante Igang sabía que sus intenciones eran sospechosas, así que tomó la iniciativa de hablar. Hola, almirante Yunai. Anteriormente he desarrollado prototipos de armas de misiles y creado productos terminados para pruebas. El comandante Su Xingchen permaneció impasible. No había nada novedoso en esto. Si un almirante de la facción alemana no se involucraba en esto, sería anormal. El almirante Igang continuó explicando. Sin embargo, los resultados reales no fueron los ideales. Después de muchos experimentos, básicamente he determinado que la razón es que el nivel de tecnología que aportan nuestras SIP-Hills es insuficiente. Nos resulta difícil lograr simultáneamente requisitos prácticos como efectos de guiado suficientemente precisos, un poder destructivo suficientemente fuerte, un alcance suficientemente largo y un rendimiento de montaje en Bux conveniente. Si bien los efectos de las bombas guiadas y las bombas planeadoras no son malos, no tengo un portaaviones, así que no puedo utilizarlas en combate. Solo pueden servir como armas defensivas para reducir la probabilidad de ser atacado. El comandante Su Xingchen asintió levemente. De hecho, esto era también lo que le había preocupado al principio, y por eso había sentido que solo podía intentarlo en lugar de aspirar a una victoria directa. Y luego, ¿qué tiene que ver esto con que hayas venido hoy? El almirante Igang lo dijo directamente y sin rodeos. Sé que usted, almirante Yunai, ha obtenido armas guiadas maduras de nueva era a través de las chicas barco de nueva era. Así que espero poder examinar detenidamente estas armas y ver su estado normal una vez que hayan madurado. Entonces hablaré con usted sobre la fusión de nuestras mansiones de Almiranteis, almirante Yunai. El comandante Su Xingchen respondió con expresión tranquila. Si quieres verlas puedo enseñártelas, pero ¿estás realmente seguro de que quieres hablar sobre las condiciones de la fusión después de verlas? El almirante Igang estaba claramente atónito. Sabía que el comandante Su Xingchen había descubierto sus intenciones, pretendía decidir las condiciones que propondría basándose en una evaluación aproximada de la madurez de las armas guiadas del comandante Su Xingchen. El mensaje del comandante Su Xingchen también era muy claro, las condiciones propuestas antes de verlos y las condiciones propuestas después de verlos serían claramente diferentes. Tras una cuidadosa reflexión, el almirante Igang finalmente asintió. Quiero hablar con ellos después de verlos. No soy una persona a la que le guste apostar. Es difícil creer que seas un almirante de la facción alemana. El comandante Su Xingchen no pudo evitar replicar. Tras un momento de reflexión, preguntó como si confirmara. Almirante Igang, le pregunto formalmente una vez más, ¿está usted realmente seguro de que quiere unirse a nuestra mansión de Almiranteis, en lugar de utilizar el nombre de una fusión para espiar secretos militares? El comandante Su Xingchen estaba dejando que las chicas barco tomaran la decisión ahora. El almirante Igang también lo entendió, así que, tras enderezar su postura, dijo con expresión y tono solemnes. Les garantizo que el propósito de este viaje no es espiar los secretos militares de la mansión de sus Almiranteis, sino discutir seriamente la fusión de las oficinas de los Almiranteis de Blacksteel y Yunai. Sé y entiendo que tras la fusión de las mansiones de los Almiranteis, perderé mi estatus de almirante y me convertiré en un comandante ordinario, pero mis compromisos son condicionales. Espero poder tomar una decisión sobre las condiciones específicas después de haber observado sus armas de misiles sobre el terreno. El comandante Su Xingchen sentía personalmente que el almirante Igang era sincero, pero no se dejó llevar precipitadamente por sus propias sensaciones. En cambio, se volvió para comprobarlo con las 3 mujeres barco maduras que estaban a su lado, Jackson, Chongqing y Anxian. Las 3 chicas barco asintieron una tras otra, indicando que las palabras del almirante Igang eran correctas y coincidían con sus emociones internas. Entonces el comandante Su Xingchen se levantó y llevó a ambos grupos al campo de ejercicios para ver los misiles. De hecho, el comandante Su Xingchen estaba bastante dispuesto a demostrar los efectos del arma en ese momento. En realidad, se trataba de una forma sencilla de disuasión militar. Esto permitiría a quienes trataran con él considerar las consecuencias antes de actuar, evitando así errores de juicio innecesarios y, por lo tanto, evitando problemas innecesarios. Sin embargo, aquello que debía mantenerse confidencial debía seguir manteniéndose confidencial. Por lo tanto, de camino al campo de entrenamiento con el almirante Igang y su comitiva,
el comandante Su Xingchen notificó específicamente a las chicas barco de servicio en el campo de entrenamiento que controlaran el lugar y detuvieran las actividades de prueba normales. Al mismo tiempo movilizó personal para guarnecer la zona, impidiendo que el almirante Igang y sus chicas barco entraran en la sala de control del campo de entrenamiento, permitiéndoles únicamente observar directamente desde la orilla del campo de entrenamiento. Sin embargo, el comandante Su Xingchen permitió al almirante Igang que sus chicas barco desplegaran los cascos de sus naves y lanzaran hidroaviones para vigilar todo el campo. De esta forma, los efectos del ataque serían más intuitivos, y al mismo tiempo, no se revelaría su consola mejorada. Al llegar al lugar, el comandante Su Xingchen llevó al almirante Igang y a los demás a observar los misiles físicos expuestos y, al mismo tiempo, les presentó brevemente los parámetros básicos de estos misiles. El último modelo del misil YJ-12 no fue colocado ni exhibido en el lugar. Los misiles más potentes que se mostraron fueron el misil YJ-1 y el misil Jain-3. Durante la introducción, no se mencionaron conceptos como la antiinterferencia electrónica, el vuelo a baja altitud sobre el mar ni el sigilo de Reidaur, simplemente se indicaron la velocidad, el alcance y la tasa de aciertos. Pero esto ya había sorprendido enormemente al almirante Igang y a las chicas barco. De entrada, no comprendían esos conceptos avanzados, pero les impresionaron profundamente conceptos básicos como la velocidad. Tras la prueba de tiro real, el almirante Igang y las chicas barco se quedaron sin palabras. Para generar impacto, el campo de ejercicios hizo que las lanchas misileras reacondicionadas realizaran las pruebas primero, e incluso desplegó especialmente sus cascos para que el almirante Igang pudiera verlos. En primer lugar, observaron in situ cómo una pequeña embarcación de menos de 500 toneladas utilizaba un misil para perforar directamente las defensas de un acorazado, paralizándolo en la superficie del mar. Acto seguido, más de 20 lanchas misileras lanzaron un ataque con misiles simultáneamente, destruyendo directamente una formación tradicional de buques capitales. Finalmente utilizaron un portaaviones para lanzar un gran número de aviones embarcados, equipados con misiles, para atacar desde 70 kilómetros de distancia, destruyendo directamente una gran flota de 32 barcos. La operación de un solo portaaviones capaz de aniquilar una flota ya se había difundido por diversos canales tras la noticia de la batalla entre las oficinas de los almirantes de Yunai y Rose, y el almirante Igang ya había oído hablar de ello. Pero verlo ahora fue una experiencia completamente diferente a haber oído hablar de ello a través de rumores. El almirante Igang y sus chicas barco presentes en el lugar se quedaron completamente sin palabras. Sentían que comprendían el estado de desesperación en el que se encontraba el almirante Rose durante la batalla. El almirante Igang suspiró para sus adentros, pensando que realmente había tomado la decisión correcta. El almirante Rose realmente había pateado la torreta de un acorazado. Justo cuando el almirante Igang pensaba que la demostración había terminado, la exhibición in situ entró finalmente en una nueva fase. El Han You, más sereno que el pequeño Banggu, subió al escenario, se colocó junto al objetivo y realizó interferencias electrónicas, provocando que la docena de misiles Jain lanzados por las lanchas misileras enemigas fallaran y volaran por todas partes. Luego llevó a cabo la operación más emocionante: utilizar misiles antiaéreos y sistemas de armas de corto alcance para derribar misiles. Por supuesto, por motivos de seguridad, derribó misiles Jain-1 originales de versión temprana y ordinarios, y utilizó munición de entrenamiento sin ojivas, lo cual no fue difícil para Han You. Así, en un abrir y cerrar de ojos, la idea de que los misiles antibuque eran invencibles, que acababa de arraigarse en la mente del almirante Igang y sus chicas barco, quedó directamente descartada en el acto. Esos misiles perdieron sus objetivos y volaron de forma errática bajo la atenta mirada de Han You, y fueron destruidos directamente cuando se acercaron a pocos kilómetros. La puesta en marcha de estos dos tipos de operaciones antiaéreas modernas provocó, una vez más, una conmoción sin precedentes en el almirante Igang. También estaban nuevamente convencidos de que incluso si otras mansiones de almirantes desarrollaran misiles, sería inútil. Los misiles maduros podían ser interferidos, y si la interferencia fallaba, se podía defender contra ellos. Se trató de una supresión tecnológica exhaustiva y completa, incluso más absoluta e irresoluble que la supresión de los acorazados por parte de los portaaviones. Cuando finalmente terminó la demostración y todos regresaron a la sala de recepción, el almirante Igang seguía algo distraído. El comandante Su Xingchen miró al almirante Igang y dijo con una sonrisa que no era exactamente una sonrisa: ¿Qué te parece? ¿Ya has decidido qué condiciones quieres exigirme ahora? Tras unos segundos de silencio en el lugar, el almirante Igang habló con expresión inexpresiva.
Si yo fuera tú, no permitiría que mis oponentes negociaran condiciones. Anexaría directamente todas las mansiones de los Almirantes, arrasaría rápidamente todo el archipiélago, disolvería la asociación y establecería un imperio unificado. El comandante Su Xingchen sonrió y dijo: en realidad, no quiero luchar a muerte con nadie. Quiero controlar la situación en el archipiélago lo más rápido posible y, en la medida de lo posible, no dejar secuelas importantes. La llegada del almirante Igang es muy oportuna, así que estoy dispuesto a dejar que él proponga sus propias condiciones. El almirante Igang quedó claramente atónito y rápidamente comprendió el significado de las palabras del comandante Su Xingchen. ¿Quieres decir que voy a dar ejemplo? El comandante Su Xingchen no respondió directamente, sino que continuó preguntando en tono de broma. Dígame cuáles son sus condiciones, las condiciones para fusionarse con Yunai. El almirante Igang pensó por un momento y luego negó con la cabeza. Las cosas han llegado a este punto, así que ya no fingiré ser misterioso. Aunque había redactado varios conjuntos de condiciones básicas antes de venir, en aquel momento calculé mal la situación, por lo que estos borradores no tienen ningún sentido. Por lo tanto, espero que me dé algo de tiempo para pensar en la mejor manera, y le responderé mañana. ¿Es eso factible? El comandante Su Xingchen asintió levemente. Eso es comprensible. Resolveré el asunto de la oficina de Almirante Isrose en un plazo de 10 días. Almirante Igang debe asegurarse de que nuestra negociación se decida y se difunda antes de esa fecha, de lo contrario, la importancia de esta fusión se verá considerablemente reducida. El almirante Igang volvió a quedar conmocionado. 10 días, pero ¿acaso el periodo de preparación para la batalla por recuperar el territorio perdido no es de un mes? Entonces, sin esperar a que el comandante Su Xingchen respondiera, lo comprendió de inmediato. Lo entiendo. Lo haré lo antes posible. Le daré una respuesta mañana. 95. No tratarse a sí mismo como un extraño. Después de que el almirante Igang comprendiera verdaderamente la fuerza de Yunai, para demostrar su máxima sinceridad, no regresó a su mansión de Almirantes, sino que pidió pasar la noche en la oficina de los Almirantes de Yunai. De esta forma, una vez que hubiera finalizado sus condiciones, podría venir inmediatamente a negociar con el comandante Su Xingchen, evitando las molestias de comunicarse por radio. El comandante Su Xingchen, como era de esperar, aceptó de inmediato y dispuso que el almirante Igang y su comitiva se alojaran en un edificio de apartamentos para huéspedes especialmente acondicionado. Después de cenar ese día, el almirante Igang regresó a su habitación de invitados, y varias chicas barco lo siguieron. Tras cerrar la puerta, las chicas barco intercambiaron maraadas y Moltka, actuando como su representante, dio un paso al frente. Almirante ha tomado realmente una decisión. Renunciar a su título de almirante e integrar la mansión de los Almirantes a Yunai. El almirante Igang se sentó en el sofá de la sala de estar, observó las complejas expresiones de la chica barco y explicó solemnemente. Sé lo que todos están pensando, y espero que puedan comprender el motivo de mi decisión. La situación actual en el archipiélago es como la caótica guerra de los señores feudales en la época clásica, donde las poderosas mansiones de los Almirantes anexionan continuamente las de tamaño pequeño y mediano. Algún día solo quedarán unas pocas grandes mansiones de Almirantes en el archipiélago, convirtiéndose en señores supremos de sus respectivas regiones, o tal vez una gran mansión de Almirantes logre unificar el mundo entero. Anteriormente creía que el resultado probablemente sería el primero, es decir, mantener un estado relativamente estable durante mucho tiempo. Dado que las Siphils son la principal fuerza de combate de nuestro grupo, y puesto que el número de Siphils capitales no puede alterarse rápidamente por medios artificiales, esto evitaría guerras de anexión sin escrúpulos. Nuestra mansión de Almirantes de tamaño mediano ya no tiene ninguna posibilidad de convertirse en una potencia dominante, y la probabilidad de evitar la anexión es prácticamente nula. Pero tras la aparición del comandante Su Xingchen, ahora creo que el resultado será el segundo. Alguien unificará el archipiélago, y esa persona solo puede ser el comandante Su Xingchen. La oficina de los Almirantes Rosa fue solo la primera pieza de carne de cañón. La razón sigue siendo la misma, la fuerza de nuestro poder de combate está determinada por nuestras Siphils. Las chicas barco del comandante Su Xingchen han traído armas de una nueva era, borrando la brecha entre los Byuks capitales y los Byuks más pequeños, lo que ha trastocado por completo la situación en el archipiélago. Los tiempos difíciles producen héroes, y los héroes crean los tiempos. Esta era de caos fue desencadenada por el comandante Su Xingchen, y él ya ha aprovechado al máximo la mayor oportunidad para sí mismo. Sin esos 20.000 barcos lanzamisiles, incluso si hubiera demostrado el poder de las armas de misiles,
podría no haber sido capaz de someter por completo las grandes mansiones de los almirantes en el archipiélago. Podría haber habido quienes hubieran intentado unirse para presionar su pequeña mansión de almirante y exigir conjuntamente estas nuevas armas. Pero ahora sus 20.000 lanchas misileras se han convertido en el lastre, lo que permite que este buque de guerra, el Yunai, que acaba de zarpar, sea estable desde el principio. Finalmente el almirante Rose tenía razón. Aunque no tenemos ningún conflicto profundo con la oficina de almirantes de Yunai, sigo siendo, en efecto, el trozo de carne que está justo en su puerta. Es solo cuestión de tiempo antes de que nos engulla, y sin duda será antes que en otras mansiones de almirantes, y no tenemos ninguna posibilidad de resistir. La unificación es una tendencia imparable. Aunque resistamos hasta el final, acabaremos siendo anexionados, así que es mejor unirnos voluntariamente ahora. Si logro animar al comandante Susinchen a dar el siguiente paso, incluso podría tener la oportunidad de conservar mi rango de almirante. Si pudiera acabar como Baviera o Sajonia, no me arrepentiría en absoluto. Aunque la explicación anterior del almirante Igang era cierta, dejó a las chicas barco con una sensación de impotencia. Sin embargo, cuando el almirante Igang llegó al final de su explicación, los ojos de las diversas facciones alemanas Siphiel se iluminó. Moltke en particular preguntó directamente: ¿aún recuerdas la historia de Alemania que te conté? El final ideal que deseas es convertirte en un estado que siga a Prusia para completar la unificación de Alemania. ¿Crees que tenemos esa oportunidad ahora? El almirante Igang soltó una risita y dijo: aunque la posibilidad es escasa, no es del todo inexistente. Según las reglas de la era dinástica tradicional, las fuerzas separatistas como Admiralsmansian no tienen escapatoria ante la inevitable tendencia a la unificación. Sin embargo, el archipiélago actual funciona básicamente según las reglas dictadas por las chicas barco, por eso utilicé las historias que me contaste como ejemplos. Lo más importante es que el comandante Susinchen mantiene sus principios bajo la supervisión de las chicas barco y no tiene intención de anexionarse el mundo según los métodos de las dinastías clásicas, razón por la cual tengo esta oportunidad ahora. Por supuesto, incluso si el comandante Susinchen tiene tales inclinaciones, debemos definir claramente nuestra propia posición ahora. Nuestra utilidad para el comandante Susinchen aún no es tan grande como la de los estados alemanes. Moltke asintió con una expresión ligeramente sorprendida, e inmediatamente sugirió: creo que vale la pena intentarlo. El imperio alemán era en realidad una federación donde el rey de Prusia, el estado más grande, ejercía simultáneamente como emperador alemán. Esto obviamente no funcionará en el archipiélago. Sin embargo, podemos intentar solicitar directamente nuestros derechos y deberes, preguntarle al almirante Yunai cómo piensa organizarnos y comprobar si Yunai nos permitirá desempeñar un papel en el futuro proceso de unificación. El almirante Igang, su consejero de confianza Moltke y las chicas barco que lo acompañaban charlaron hasta altas horas de la noche antes de separarse para descansar. A las 8 de la mañana siguiente el almirante Igang llevó una vez más a sus chicas barco para negociar con la cúpula de la oficina de almirantes de Yunai, encabezada por el comandante Susinchen. El almirante Igang entregó al comandante Susinchen en forma de documento los términos que había discutido con sus chicas barco. El comandante Susinchen y las chicas barco que lo acompañaban abrieron la puerta y echaron un vistazo con expresiones de cierta perplejidad. Esta mansión de los almirantes de acero negro estaba dándole demasiadas vueltas al asunto. No es que exigiera derechos excesivos para sí mismo, sino que estaba organizando demasiadas cosas para el comandante Susinchen, especialmente con la actitud de tratarse a sí mismo como uno más de ellos. El contenido de este documento no parecía en absoluto un acuerdo de rendición, más bien parecía un plan para integrar rápidamente la mansión del almirante. La mayoría de los encabezados de las condiciones eran esencialmente así. Primero, con la oficina de almirantes de Yunai como núcleo, establecer un archipiélago central mansión de los almirantes cuartel general de la flota combinada, con el comandante Susinchen como comandante en jefe. Segundo, todas las instituciones, poderes, cargos y personal de todo el cuartel general serán establecidos, regulados y designados por el comandante en jefe. Tercero, todos los recursos e instalaciones estratégicas de todo el cuartel general serán gestionados por un departamento especializado establecido por el cuartel general, cuya persona a cargo será designada directamente por el comandante en jefe. Cuarto, todas las chicas barco independientes de todo el cuartel general serán gestionadas por un departamento especializado establecido por el cuartel general, con personal pertinente designado directamente por el comandante en jefe. Quinto, las Siphiels contratadas y los bienes sociales personales de los almirantes individuales en todo el cuartel general tendrán derecho a protección dentro de la jurisdicción del cuartel general.
Sexto, los almirantes individuales y sus chicas barco contratadas dentro del cuartel general tendrán la obligación de emprender misiones de defensa y contraataque en caso de que el cuartel general sufra ataques externos. Séptimo, los almirantes individuales y sus chicas barco contratadas dentro del cuartel general podrán ocupar puestos en varias instituciones de la mansión de los almirantes, sujeto a nombramiento por parte del comandante en jefe. Octavo, el cuartel general debe garantizar el suministro diario normal de alimentos para todas las chicas barco en toda la mansión del almirante, incluidas tanto las chicas barco independientes como las chicas barco contratadas. Noveno, la mansión de los almirantes de Acero Negro se fusionará con el cuartel general de la flota combinada. El almirante pasará a ser el almirante de la mansión de los almirantes de Acero Negro bajo el cuartel general, y se conservarán su estatus y título. Décimo, el método de gestión del territorio de la mansión original de los almirantes de Acero Negro será decidido por el cuartel general, y la retención incondicional de autoridad del almirante se limitará a la gestión de su flota personal contratada. Todo este conjunto de condiciones y explicaciones, en esencia, empujaba en una dirección, o mejor dicho, sugería y alentaba. Esto presionaba al comandante Susinchen para que estableciera una institución de nivel superior, absorbiera otras mansiones de almirantes como entidades subordinadas y tomara el control de todos los recursos y fuerzas estratégicas. Mientras tanto se mantuvo el estatus de esos almirantes, al menos su estatus nominal. Con este fin, se creó un título superior específicamente para el comandante Susinchen, comandante en jefe de la flota combinada. Por supuesto, esta propuesta no tenía como objetivo que el comandante Susinchen estableciera una federación. Los derechos que el almirante Igang solicitaba para la mansión del almirante eran muy inferiores a los de un Estado federal. Se trataba de una rendición total. Estaba cediendo todo el poder al cuartel general, pero al mismo tiempo solicitaba convertirse en comandante bajo el mando del cuartel general y ser elegible para ocupar cualquier cargo dentro del mismo. La implicación era clara: el almirante Igang, este anciano, no buscaba rendirse anticipadamente para asegurarse una jubilación acomodada, sino unirse a la organización y seguir contribuyendo. Daba la impresión de que reconocía los objetivos del comandante Susinchen y que sinceramente quería unirse a él para completar la gran causa de unificar el archipiélago, llegando incluso a presentar sus propias sugerencias y planes. Esto fue algo inesperado para el comandante Susinchen. 96 operaciones de doble vía. Después de que el comandante Susinchen confirmara que la intención del almirante Igang de fusionarse era genuina, la primera idea que se me ocurrió fue, en realidad, muy simple. Convertiría al almirante Igang en el referente para los desertores, intentando someter a las fuerzas de otras mansiones de almirantes sin luchar. Todo dependía de si el almirante Igang podía aprovechar la oportunidad y si estaba dispuesto a salvar su reputación. El comandante Susinchen había preparado algunos planes preliminares sobre los preparativos para el almirante Igang con sus chicas barco, pero no los había analizado en profundidad. Debido a que ostentaba el poder militar absoluto, el almirante Igang no tenía ningún poder de negociación, no necesitaba hacer concesiones excesivas, solo enumerar las condiciones y ver si podía aceptarlas. Resultó que este tipo parecía incluso más entusiasmado que él. No lo consideró una deserción ni una rendición, sino más bien unirse a una sociedad. Renunció voluntariamente a casi todo su poder e independencia como almirante, llevando a toda su mansión de almirantes a unirse a la nueva organización liderada por el comandante Susinchen, pero exigió poseer todos los derechos de un miembro de la nueva organización. A juzgar únicamente por las condiciones que solicitó, estas eran en realidad mucho menos favorables que las expectativas psicológicas del comandante Susinchen. Se trataba casi de una rendición incondicional. Sin embargo, este documento era un plan estratégico a gran escala, y las condiciones solicitadas no eran solo para Blacksteel, mansión del almirante, pero para todas las mansiones del almirante. Al mismo tiempo, su petición fundamental era que se le permitiera desarrollarse de acuerdo con este plan y que se le designara para participar en la ejecución de dichos planes. Entonces, después de leer el documento y reflexionar brevemente, el comandante Susinchen golpeó el documento en su mano y preguntó a su vez: «Almirante Igang, he leído su propuesta por encima. Está escrita para mí y para todas las mansiones de los almirantes, pero usted mismo debe tener algunas peticiones adicionales y especiales, ¿verdad?». El almirante Igang respondió inmediatamente de forma directa: «Mis condiciones reales son muy sencillas. Permítanme unirme a la causa de la unificación del archipiélago que ustedes lideran, en lugar de tratarme como a un noble de la dinastía anterior. Espero que puedan ofrecerme un puesto de trabajo adecuado dentro del cuartel general del mando, acorde a mis capacidades, en lugar de enviarme directamente a la jubilación».
Permíteme utilizar esta propuesta para ejercer presión y persuadir a otros miembros de la mansión del almirante, y que me otorguen un puesto en función del papel que desempeño. El comandante Su Xingchen reflexionó un momento y dijo: creo que su propuesta tiene cierto valor como referencia, pero los detalles específicos necesitan una investigación más profunda y un mayor perfeccionamiento. En primer lugar, no podemos establecer de inmediato una organización de cuartel general de mando. Eso equivaldría a dejar claro que nos vamos a separar de la asociación y a trabajar por nuestra cuenta. Por el momento todavía necesito desarrollarme dentro del marco de la asociación. Pero en cuanto a los preparativos para usted, almirante Igan, ya tengo una idea aproximada. Sin importar la forma, después de integrar verdaderamente todo el archipiélago, todos los comandantes y chicas barco de todo el archipiélago se convertirán en mis subordinados y súbditos, y debo proveer para ellos. Por lo tanto, debe existir una organización que coordine, organice y utilice a los comandantes ordinarios. Podría llamarse Conferencia Conjunta de Comandantes, y su función sería similar a la de un Estado Mayor Supremo. Si logras convencer a suficientes personas influyentes o a un número suficiente de miembros de la mansión del almirante para que acepten este acuerdo marco y se unan al cuartel general del mando, puedo nombrarte presidente o jefe de Estado Mayor. El almirante Igang estaba eufórico. Bajo la supervisión de Sibgilese, los almirantes no se atrevían a hacer promesas a la ligera durante las negociaciones. Si se había hecho una promesa, era algo serio. Y si el comandante Su Xingchen realmente unificara el archipiélago y se convirtiera en el comandante supremo de todos los comandantes, entonces su estatus sería más alto que el actual, incluso más alto que el de los almirantes de las mansiones de almirantes más grandes. El almirante Igan se puso de pie, algo emocionado, e hizo una leve reverencia al comandante Su Xingchen en ese mismo instante diciendo: desde luego no defraudaré la confianza del comandante en jefe. Iré a contactar con otras mansiones de almirantes ahora mismo. Si varias mansiones de almirantes se unen, el efecto será aún mejor. En cuanto a la asociación, mi idea es que primero puedo contactar en secreto con las mansiones de almirantes pequeñas y medianas que estén dispuestas a unirse, y firmar en secreto acuerdos para definir los derechos y las responsabilidades. Al mismo tiempo, el comandante en jefe puede desafiar directamente a las grandes mansiones de almirantes y a aquellos con actitudes intransigentes, y anexionarlas abiertamente. No necesitamos seguir las reglas del tiempo porque el almirante Rose las rompió primero. Las grandes mansiones de los almirantes están todas intentando desarrollar misiles y no tienen energía para preocuparse por la vida o la muerte de los demás. El comandante Su Xingchen asintió levemente, sintiendo que lo que decía el almirante Igan tenía cierto sentido. No hay prisa. Sentémonos, planifiquémoslo bien y redactemos primero un acta constitutiva. El almirante Igan había decidido desertar de verdad e inmediatamente comenzó a planear la integración del archipiélago con el comandante Su Xingchen como si fuera uno de los suyos. El comandante Su Xingchen se dirigió solo a un puerto militar recientemente tomado para probar el equipo de investigación científica que allí se encontraba, el cual no había sido modernizado. Tras confirmar que era imposible realizar ingeniería inversa en un misil como el Haiyan-1, instaló primero misiles antibuque Haiyan-1 en los destructores de la flota del almirante Igan. Al mismo tiempo, el comandante Su Xingchen preparó una vez más 4 flaatas de recepción para dirigirse al Black Steel. Admiral Mansian se hará cargo de sus 4 puertos militares. El procedimiento para la toma de control en este caso fue diferente al de los puertos militares recapturados tras la ocupación de la oficina de los almirantes de Rose. Allí solo dispusieron que la flota de recepción controlara las fuerzas armadas. El personal convencional y las instalaciones relacionadas dentro de la flota continuaron operando en su estado original sin ningún cambio. La noticia relevante tampoco se reveló al público en absoluto, y el Black Steel Admiral Mansian siguió manteniendo su estatus de independencia externa. Al mismo tiempo, el almirante Igan comenzó a ejercer presión en secreto sobre un gran número de mansiones de almirantes pequeñas y medianas, de acuerdo con el plan que había formulado conjuntamente con el comandante Su Xingchen. Mediante una combinación de persuasión y disuasión, los convenció de seguir su mismo camino. Claro que el estatus prometido por el comandante Su Xingchen no era tan alto como el del almirante Igan, pues solo otorgaba el rango de oficial superior del Estado Mayor. Para todos los almirantes sin rencores, siempre que estuvieran dispuestos a unirse voluntariamente a su causa, el comandante Su Xingchen les otorgaría el puesto de oficial superior de Estado Mayor, y podrían servir verdaderamente como oficiales de Estado Mayor. Hasta ahora, no había ninguna persona estúpida entre los comandantes que pudieran convertirse en almirantes y controlar sus mansiones de almirantes,
todos eran personas que podían comprender la situación y las tendencias en el archipiélago. La carrera armamentística en torno a las armas guiadas ya había comenzado, y las pequeñas y medianas bases de Almirante simplemente no tenían la capacidad de participar en una carrera armamentística que enfrentaba las capacidades de investigación y desarrollo científico entre sí. Cuando dos bandos, uno con armas guiadas y otro sin ellas, luchaban en el campo de batalla, la contienda se volvía desigual. Las pequeñas y medianas flaatas de Almirante ya no podían depender de un pequeño número de flaatas principales para lograr un empate en las batallas. Por lo tanto, el día en que se completara el desarrollo de armas guiadas avanzadas marcaría el comienzo de una nueva ola de anexiones. Si las pequeñas y medianas mansiones de los Almirantes no encontraban la manera de lidiar con las armas guiadas, la anexión era solo cuestión de tiempo, por lo que ahora se encontraban en un estado de pánico y ansiedad. Ahora que el almirante Eigang había llegado con la promesa del comandante Su Xingchen, les auguraba un futuro que no era precisamente brillante, pero tampoco demasiado adverso. Tras ser llevados en secreto por el almirante Eigang para visitar e intercambiar información en el puerto base de la oficina de Almirantes de Yunai, y observar de cerca los ataques con misiles y las pruebas antimisiles in situ, la mayoría de los Almirantes de rango pequeño y mediano tomaron una sabia decisión. Tras firmar el acuerdo de compromiso en privado, el comandante Su Xingchen llevó a cabo mejoras básicas orientadas a los misiles en sus flaatas principales. Al mismo tiempo dispuso que flaatas receptoras se hicieran cargo de la defensa de los puertos militares de la otra parte, anexionándose de hecho directamente dichos puertos militares. Sin embargo, el estado dentro de las mansiones de los Almirantes no se modificó en absoluto, y externamente seguían funcionando como mansiones de los Almirantes independientes. Por otro lado, toda la oficina de los Almirantes de Yunai también estaba funcionando a pleno rendimiento, especialmente en lo que respecta a la realización de trabajos de investigación científica, que se llevaban a cabo de manera eficiente y a una velocidad cada vez mayor, porque el número de espacios predeterminados para investigación científica general en una mansión del almirante estaba determinado por la escala general de la mansión del almirante. Cuantas más mansiones de Almirantes títeres controlara en secreto el comandante Su Xingchen, más aumentarían sus espacios de investigación y su velocidad de investigación predeterminada. Después de reconquistar toda la isla Feiyun, las ranuras de investigación ya se habían reducido a 3, y después del acero negro cuando se unió Admiral's Mansion, quedaron 4. Luego, la semana siguiente, tras hacerse cargo de 3 mansiones de Almirantes de tamaño pequeño y mediano, pasaron a ser 5, lo que permitió llevar a cabo 5 tareas de investigación científica de forma automática y simultánea. El equipo principal traído por los nuevos barcos Ipgil construidos la última vez, como Chinda, Hangzhou, Banggu y Luoyang, se terminó básicamente de someter a ingeniería inversa después de una semana. Posteriormente el comandante Su Xingchen utilizó este nuevo equipo y tecnología para completar una nueva ronda de reacondicionamiento y modernización integral de su flota contratada. Ahora disponía del sistema de defensa antimisiles de corto alcance HQ-10, el más avanzado del mundo, y del cañón de tiro rápido de calibre medio líder a nivel mundial, el cañón naval monocañón de 76 mm H/PJ-26, el cañón destructor de gran calibre líder en el mundo, el cañón naval doble AK-130 de 130 mm, el moderno sistema de armas de corto alcance AK-630, los modernos torpedos pesados guiados por cable, etc. También se encontraban allí los equipos y la tecnología electrónica interna del buque, incluidos el radar de observación, el radar de control de tiro, los enlaces de datos de comunicación, los sistemas de mando de combate, los sistemas de guerra electrónica, etc. El equipamiento y el nivel tecnológico de los principales buques de la flota dieron un salto directo al de principios del siglo XXI. Una vez finalizada la remodelación y tras unos días más de pruebas y adaptación, el comandante Su Xingchen consideró que la flota estaba prácticamente lista. Fue a comprobar el estado de los 4 puertos militares recapturados, y como también estaban prácticamente bajo su control, hizo que Yatsen enviara un mensaje al almirante Rose. Con el pretexto de discutir los detalles de las reglas de la batalla, le pidió directamente a la propia almirante Rose que acudiera a la capital, a la mansión de los Almirantes. Originalmente no era necesario que un almirante se presentara en persona para tratar un asunto así, y no podía obligar a la otra parte a ir a su casa para discutirlo. Pero dado que el comandante Su Xingchen había enviado el mensaje, la actual almirante Rose no se atrevió a faltar. 97. Ir demasiado lejos. La almirante Rose había estado frenética y agotada durante los últimos 10 días. Después de chocar contra un muro en la mansión de los Almirantes de Acero Negro, fue a visitar a otras 2 facciones alemanas.
Visité la mansión del almirante y finalmente logré ver algunos de los primeros misiles antibuque y bombas guiadas. Sin embargo, por muchos recursos que ofreciera, solo se le permitía observar, no podía acceder a ningún plano. Aunque estas armas guiadas eran rudimentarias, inmaduras e inadecuadas para el combate real, y los almirantes que las desarrollaron originalmente no las habían tomado muy en serio. Desde que los misiles avanzados del comandante Susinchen demostraron su poder, las mansiones de los almirantes comenzaron a tratarlos como tesoros, compitiendo contra el tiempo para seguir perfeccionándolos y mejorándolos. La tecnología en este mundo no era rígida. Si bien el equipo de investigación tradicional no era tan eficiente como el equipo mejorado por el comandante Susinchen, seguía siendo muy superior a las herramientas de investigación de la época de la Segunda Guerra Mundial en la Tierra. Si bien este equipo no permitía aplicar ingeniería inversa a las armas de las nuevas naves, chica del comandante Susinchen, no existía ningún obstáculo para utilizarlo en sus propios proyectos de investigación y desarrollo. Sin embargo, la mayoría de los propietarios de Admiral's Mansion en el pasado habían mostrado poco interés en la investigación. Tal y como lo expresó la mansión de los almirantes de acero negro, una sola chica barco de la nueva era podría hacer que años de esfuerzo de investigación resultaran completamente inútiles. Por lo tanto, cuanto más grande era la mansión del almirante, menos interés tenía en llevar a cabo investigaciones desde cero, prefiriendo en cambio esperar a que la construcción de una chica barco de nueva era lograra un salto tecnológico directo. Fue la amenaza de los misiles del comandante Susinchen lo que les obligó a empezar a desarrollar armas guiadas ahora, en lugar de depositar sus esperanzas en la aparición de una nueva chica barco, porque no quedaba tiempo. Mientras la almirante Rose estaba investigando, su propia mansión del almirante no había estado inactiva. Las chicas barco y el personal capaz de investigar trabajaban arduamente para analizar y experimentar, tomando como referencia los datos que el almirante Rose había obtenido de otras mansiones de almirantes. Completaron el diseño exterior básico de un misil inicial, que se esperaba que estuviera listo para volar en el plazo de un mes. Si tuvieran 2 meses más, deberían poder producir un producto terminado capaz de entrar en combate real. Aunque esto distaba mucho de suponer una amenaza para la flota de Yunai, la almirante Rose sintió que había vislumbrado un rayo de esperanza, al tiempo que experimentaba una ansiedad excepcional, porque a la almirante Rose le preocupaba si le quedaban siquiera 3 meses de vida. Para apaciguar al comandante Susinchen, la almirante Rose ahora accedía a todas y cada una de sus exigencias. Cuando el comandante Susinchen exigió que se presentara en persona para discutir las reglas de enfrentamiento, la almirante Rose no hizo preguntas, simplemente tomó a algunas de sus principales chicas barco y voló al puerto militar de la capital de Yunai. Escoltada por la flota de patrulla de la oficina del almirante de Yunai, la almirante Rose y sus chicas barco llegaron a la sala de recepción de la oficina del almirante de Yunai. Puerto militar de la capital. El comandante Susinchen ya estaba sentado en la sala de conferencias con sus chicas barco, esperando para comenzar las negociaciones tan pronto como ella llegara. El ambiente de esta reunión fue completamente diferente al de la de hace más de un mes. Hace más de un mes, la tensión en la sala de recepción era palpable, y ambas partes estaban ansiosas por comenzar una pelea en ese mismo instante. Ahora, más de un mes después, la escena era sorprendentemente tranquila. Prácticamente no hubo disputas y todo el proceso transcurrió de forma muy armoniosa. Como mínimo, al acordar las reglas específicas de enfrentamiento, prácticamente no hubo conflicto. Básicamente, el comandante Susinchen decía algo y la almirante Rose estaba de acuerdo. Tras finalizar su intervención, el comandante Susinchen, el almirante Rose, propuso 2 requisitos básicos, que el comandante Susinchen aceptó sin objeciones. Las reglas de combate finales, basadas en la batalla anterior, eliminaron las restricciones sobre los tipos de naves que participaban en la batalla naval y redujeron el tamaño de la flota a 16 miembros. No fue hasta que la discusión prácticamente concluyó, y la almirante Rose suspiró aliviada en silencio y se preparó para levantarse y marcharse, que las cosas dieron un giro inesperado. El comandante Susinchen miró el texto grabado de las reglas, exhaló un largo suspiro y dijo: «Muy bien, las reglas están establecidas. Almirante Rose, vuelva y prepárese. Dirijámonos a la asociación para la batalla de mañana por la mañana». La almirante Rose, que se había removido en su asiento, no comprendió de inmediato el significado de esas palabras. «¿Qué dijiste? ¿Mañana por la mañana? ¿Qué?». El comandante Susinchen dejó los documentos que tenía en la mano y asintió como si fuera algo natural. «La batalla. Resolvamos la batalla entre nosotros mañana. No quiero perder más tiempo contigo». La almirante Rose finalmente comprendió lo que el comandante Susinchen quería decir.
Sus ojos se abrieron de par en par mientras lo miraba fijamente, y preguntó con asombro e incredulidad. Pero el periodo de preparación para una batalla para recuperar territorio perdido es de un mes. La expresión del comandante Su Xingchen era tranquila, incluso con un leve esbozo de sonrisa, mientras hablaba en un tono muy sencillo, directo y firme. No quiero esperar un mes, igual que tú no quisiste esperar 3 meses antes. Ahora tienes 2 opciones: empezar la batalla cuanto antes, siguiendo las reglas de la asociación, o la guerra. La almirante Rose finalmente comprendió por completo lo que el comandante Su Xingchen quería decir, y recordó lo que había sucedido hacía más de 20 días, cuando ella misma había obligado al comandante Su Xingchen a entrar en batalla antes de tiempo. Esto fue simplemente una represalia. La almirante Rose gimió para sus adentros, sintiendo como el mundo se volvía negro ante sus ojos. Estuvo a punto de desmayarse en el acto. Afortunadamente sus compañeras Sibhil estaban a su lado para apoyarla y le dieron palmaditas en la espalda para ayudarla a recuperar el aliento, lo que le permitió recuperarse poco a poco. Las chicas barco del comandante Su Xingchen observaban con cierta lástima, pero cuando pensaron en lo que había sufrido su propia mansión del almirante, guardaron silencio. Después de que la almirante Rose se recuperó, señaló con un dedo tembloroso al comandante Su Xingchen y dijo: «Comandante Su Xingchen, usted está yendo demasiado lejos». La expresión del comandante Su Xingchen permaneció completamente impasible, y no pudo evitar soltar una risa fría. «¿Ir demasiado lejos? ¿Sabes siquiera lo que significa ir demasiado lejos? Cuando usurpasteis el territorio de la mansión de nuestros almirantes una y otra vez, ¿alguna vez os parasteis a pensar en lo que significaba ir demasiado lejos? Cuando emitisteis la orden de guerra obligatoria para exigir el último puerto militar de la mansión de nuestros almirantes, ¿os parasteis alguna vez a pensar en lo que significaba ir demasiado lejos? ¿Qué cara tienes para decir que te estás pasando de la raya? Es realmente ridículo». La réplica dejó al almirante Rose aturdido y tambaleándose, temblando en su sitio, incapaz de pensar en ninguna refutación. Sin embargo, la facción británica, las chicas barco que estaban a su lado, aunque sentían una gran tristeza, se mantuvieron relativamente estables y cambiaron rápidamente de postura. Ark Royal miró al comandante Su Xingchen con desesperación y dijo en un tono que rozaba la súplica: «Por favor, no haga esto. En el pasado, la culpa fue de nuestro almirante. Le debemos una disculpa a su padre y podemos ofrecerle una compensación». El comandante Su Xingchen hizo un gesto con la mano para interrumpirla, con expresión fría mientras exponía su postura. «La oficina de los almirantes Rose es nuestra enemiga jurada. Bajo su agresiva ofensiva, mis padres murieron de desesperación. Y mi principio en la vida es devolver la bondad con bondad, y responder a las ofensas con justicia. Ojo por ojo, diente y por diente. Así que definitivamente me vengaré. Ningún consejo me hará caso, ni tampoco ninguna súplica. Sin embargo, soy una persona razonable. La almirante Rose no mató directamente a mis padres, así que no tengo intención de matarla directamente. Simplemente le estoy devolviendo todo lo que ella hizo por mí, multiplicado por 2. 98. Una oportunidad accidental». Después de que el comandante Su Xingchen terminara de hablar, la sala quedó en completo silencio, solo se oía la respiración agitada de la almirante Rose. Las chicas barco de la almirante Rose percibieron una determinación sin precedentes por parte del comandante Su Xingchen y supieron que la persuasión y las súplicas eran inútiles. Tras un breve silencio, Ark Royal se recompuso y pidió confirmación. «Si aceptamos este duelo y lo comenzamos mañana, ¿qué sucederá después? Iniciarás un nuevo duelo». El comandante Su Xingchen respondió directamente: «Sí, y no les daré más tiempo para prepararse. Su mansión del almirante debe luchar contra nosotros hasta el final para determinar la propiedad de todos nuestros territorios, o enfrentarse a la guerra». La almirante Rose lucía pálida, completamente desesperada, mientras que Ark Royal y las demás chicas barco seguían intentando buscar una reconciliación. «No pueden hacer esto. Siempre hay una manera de resolver las cosas. ¿Qué condiciones debemos ofrecer para que dejen ir a nuestro almirante?» El comandante Su Xingchen negó levemente con la cabeza y dijo: «No hace falta que me pidas que lo deje ir. Ya he dicho que no lo mataré directamente, pero no puedo evitar que haya daños colaterales durante la guerra». Ark Royal presionó inmediatamente: «Lo que quiero decir es qué tipo de condiciones se necesitan para que cesen los duelos y la guerra». El comandante Su Xingchen dijo sin expresión: «No es así de simple. Cuando no pueda iniciar duelos ni guerras contra él, naturalmente cesará». Tras un breve momento de reflexión, Ark Royal y las demás chicas barco comprendieron lo que el comandante Su Xingchen quería decir. «¿Quieres decir que quieres toda la oficina de almirantes de Rose?
¿Quieres que nuestro almirante pierda su puesto como almirante y se convierta en un comandante común y corriente? El comandante Su Xingchen asintió levemente y dijo: puedes entenderlo así. Mañana enviaré flaatas de recepción equipadas con misiles a cada puerto militar perteneciente a la oficina de los almirantes Rose. Si decides entregarlas o luchar, eso depende de ti. Bien, ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Puedes retirarte. Al escuchar las palabras del comandante Su Xingchen, Ark Royal y las demás chicas barcos supieron que no quedaba nada más que discutir, aunque sentían que había algo ligeramente extraño en el enfoque del comandante Su Xingchen. La almirante Rose, ya desesperada, comenzó a mostrar signos de neurosis bajo la inmensa presión de la situación. Al oír las 4 palabras «puede marcharse», sintió como si le hubieran concedido una amnistía. Inmediatamente bajó la cabeza y salió inconscientemente, pues su subconsciente no quería permanecer cerca del comandante Su Xingchen ni un segundo más. Ark Royal y las demás chicas barcos se apresuraron a seguirlas. La almirante Rose caminó cada vez más rápido, hasta que casi corrió hasta el aeropuerto. Tras abordar el avión bajo la esca alta de las Ship Hills y verlo despegar del aeropuerto, la almirante Rose finalmente exhaló un pequeño suspiro de alivio. Ark Royal miró a través del ojo de buey hacia el fondo y el puerto que se alejaban, luego miró al almirante de rostro pálido sentado frente a ella y aún preguntó con incertidumbre: dado que el comandante Su Xingchen está decidido a anexar la mansión de nuestro almirante, ¿por qué dejó que el almirante regresara? ¿Por qué continuar con los duelos? ¿No sería más fácil simplemente detener al almirante y forzar su rendición? ¿Es que sus chicas barco no se lo permiten? ¿O es que él está dispuesto a acatar las reglas del duelo por sí mismo? Las demás chicas barco también estaban algo confundidas. Sin embargo, el propio almirante Rose ya lo había comprendido. Con un tono desprovisto de toda emoción, murmuró: lo dijo, no me matará directamente. Si me niego a batirme en duelo o a rendirme, declarará la guerra, y solo entonces tendrá la oportunidad de matarme de forma indirecta. Si me capturara ahora, no tendría la oportunidad de provocar una guerra, y le sería muy difícil usar métodos indirectos, como lesión accidental o bombardeo accidental, para hacerme morir en un accidente. Las chicas barco comprendieron la verdad de repente y al mismo tiempo, se hundieron en una desesperación aún mayor. Era evidente que el comandante Su Xingchen pretendía llevar al almirante Rose al límite, tal como éste había hecho con su Dongai en aquel entonces. Ark Royal preguntó subconscientemente: ¿entonces qué piensa hacer, almirante? ¿Va a acudir a la asociación para el duelo de mañana? ¿O deberíamos prepararnos directamente para la guerra? La almirante Rose continuó murmurando en tono neurótico: el duelo, por supuesto que debemos batirnos en duelo. Lo que quiera hacer, que lo haga. No podemos darle una excusa para empezar una guerra, o moriré en un accidente. No quiero morir, no puedo morir. Ark Royal y las demás chicas barco observaron el estado del almirante Rose y supieron que su mente había colapsado por completo. La oficina del almirante Rose estaba completamente destruida. Como su enemigo, el comandante Su Xingchen tenía un objetivo claro: apoderarse de toda la mansión del almirante y no les daría ninguna oportunidad de desarrollar armas nuevas y útiles. Los duelos posteriores ya carecían de sentido, y la inquietante promesa del comandante Su Xingchen de no matarlo dejó al almirante Rose sin siquiera pensar en una lucha desesperada a última hora. Tras cerrar los ojos y pensar durante unos minutos, Nelson intentó hablar. Luchar ya no tiene sentido, y el almirante ha perdido las ganas de luchar. Ríndanos directamente, entreguemos toda la mansión del almirante al comandante Su Xingchen, y el almirante ya no tendrá que vivir con miedo. La cabina estaba en silencio. Nadie estuvo de acuerdo, y nadie se opuso. Por su parte, tras la partida del grupo de la oficina de los almirantes de la Rosa, el comandante Su Xingchen anunció inmediatamente que estaban entrando en el nivel 1 de preparación para el combate. Todas las chicas barco de la mansión de los almirantes, a excepción de la flota de 16 personas contratada y liderada por Hunan, se prepararon para ir a la base de la asociación a participar en el duelo. Las demás chicas barco se dividieron en 2 partes: una parte se quedó para custodiar y guarnecer los diversos puertos militares, y la otra se dividió en 11 flaatas de recepción. Estas 11 flaatas de recepción fueron preparadas, por supuesto, para los 11 puertos militares controlados por la oficina de los almirantes de Rose. Si la oficina de los almirantes de Rose se rendía o seguía participando en el duelo, estas flaatas de toma de control procederían a tomar el control según lo previsto. Si el otro bando no se rendía ni se batía en duelo, se convertirían en flaatas de combate y participarían directamente en un combate real.
El comandante Su Xingchen consideró que estas chicas barco extraviadas prácticamente nunca habían participado en batallas a gran escala, por lo que para garantizar la superioridad absoluta de su propio personal, añadió a tantas personas como fue posible. El número de chicas barco en una flota de guarnición en un puerto militar convencional solía oscilar entre 30 o 40 y más de 100 personas, pero a cada una de estas 11 flaatas de recepción se le asignaban más de 1000 personas. El comandante Su Xingchen estaba realmente preparado para el combate real y esperaba con gran interés el enfrentamiento contra la oficina de los almirantes Rose. Lo que le importaba al comandante Su Xingchen no era el combate en sí, sino encontrar una excusa para dejar morir al almirante Rose en un accidente. Sin embargo, tanto el comandante Su Xingchen como sus chicas barco sabían que la posibilidad de que esto ocurriera no era alta. Después de que el almirante Rose y sus chicas barco comprendieran las verdaderas intenciones del comandante Su Xingchen, era improbable que le dieran esa oportunidad. Efectivamente, pasadas las 4 de la tarde, el comandante Su Xingchen, que estaba celebrando una reunión de combate, recibió un telegrama enviado por la oficina de los almirantes Rosa, que fue retransmitido por Yat-sen. El almirante Rose estaba dispuesto a rendirse y unirse a la oficina de almirantes de Yunai, solicitando al comandante Su Xingchen que prometiera garantizar la seguridad personal del almirante Rose y proporcionar garantías básicas de subsistencia para él y sus chicas barco. El almirante Rose sabía que el comandante Su Xingchen solo quería matarlo, así que no se atrevió a poner ninguna condición adicional, simplemente solicitó un trato básico como prisionero. El comandante Su Xingchen miró el telegrama durante unos instantes, luego lo arrojó sobre la mesa con gran impotencia, visiblemente disgustado, y dijo: «Parece que solo puedo dejar que esta vieja cosa siga funcionando unos años más. Así que ¿quién será el próximo objetivo?». 99 Reunión especial. La oficina de los almirantes de Yunai tardó casi 10 días en completar la toma de control total de la oficina de los almirantes de Rose. La almirante Rose se había rendido por completo, pero la orden de rendición y el proceso de entrega se llevaron a cabo en realidad bajo la insistencia de las chicas barco. El estado mental del almirante Rose se había derrumbado por completo, aunque no había perdido la cordura directamente, había perdido el interés por todo. Tras regresar a la mansión del almirante, se quedó en casa ahogando sus penas en alcohol, viviendo con miedo y ansiedad constantes. Todos los asuntos fueron entregados a las chicas barco para que se encargaran de ellos, y él no tenía ninguna opinión ni objeción con respecto a la propuesta de las chicas barco de rendirse directamente. Después de que el comandante Su Xingchen tomara el control de la oficina de los almirantes de la Rosa, la gran mayoría de los recursos y la riqueza de la mansión de los almirantes fueron, naturalmente, confiscados directamente. En cuanto al propio almirante Rose, el comandante Su Xingchen, por consideración a los sentimientos de las chicas barco, no lo ahuyentó directamente ni se esforzó por atormentarlo. Le dejó al almirante Rose una residencia y decenas de acres de tierra, y la mansión del almirante continuaría proporcionándole lo necesario a diario a tiempo, para que su vida normal no corriera peligro. Por supuesto, el lujoso estilo de vida del que antes disfrutaba había desaparecido, no podía abandonar la zona designada, no se le permitía participar en ninguna otra actividad comercial y la mansión del almirante no lo contrataría. En realidad, se trataba de arresto domiciliario hasta su muerte. Sus chicas barco y sus hijos fueron enviados a trabajar a otros lugares, se les permitía visitarlo, pero no quedarse más de 3 días. Tras difundirse la noticia de la rendición prematura de la oficina de los almirantes de Rose, los almirantes de todos los rangos en todo el archipiélago volvieron a entrar en pánico. Todos sabían que no podían hacer frente a la flota del comandante Su Xingchen, pero también sabían que la oficina de los almirantes de la Rosa era el enemigo jurado del comandante Su Xingchen. Antes de que el comandante Su Xingchen terminara de ocuparse de la oficina de los almirantes Rose, le era prácticamente imposible atacar otras mansiones de almirantes. Y en cuanto a la docena de puertos militares de la oficina de los almirantes de la Rosa, si el comandante Su Xingchen los capturara según las reglas, los periodos de preparación combinados para cada uno tomarían al menos más de medio año. Por lo tanto, otras mansiones de almirantes habían asumido originalmente que tenían al menos medio año de seguridad absoluta, durante el cual podrían concentrarse en el desarrollo de misiles. Una vez que desarrollaran sus propios misiles, no tendrían que preocuparse demasiado por el comandante Su Xingchen, como mínimo, podrían lograr la disuasión mutua. Ahora que la oficina del almirante Rose se había rendido directamente, toda la mansión del almirante había desaparecido, y con ella, también ese medio año de seguridad.
La notificación de batalla del comandante Su Xingchen se convirtió en una espada de Damocles que pendía sobre las cabezas de la gran mayoría de los almirantes, una espada que podía caer en cualquier momento. Los pequeños habitantes de la mansión del almirante simplemente rezaban, esperando que el comandante Su Xingchen no los encontrara primero. Algunas de las mansiones de almirantes de tamaño mediano pensaron en escenificar batallas falsas, haciendo que las mansiones de almirantes con buenas relaciones y fuerza comparable iniciaran batallas con poco botín para ocupar el estatus de batalla. Pero sabían que si el comandante Su Xingchen no atendía a la razón y comenzaba una guerra directamente, no tendrían forma de detenerlo. En este contexto, el grupo asesor liderado por la mansión de los almirantes de acero negro había visto aumentar nuevamente su índice de éxito. Básicamente, podían derribar una mansión de los almirantes al día. En esas mansiones de almirantes más grandes, ahora sí que se sentaban seriamente a discutir contramedidas. En el centro del archipiélago central, en la sede de la asociación, en una sala de conferencias lujosamente decorada. Sentados alrededor de una mesa de conferencias ovalada había un total de 10 personas, las 10 personas con la mayor reputación y autoridad en todo el archipiélago, los almirantes de las 10 mansiones de almirantes más grandes del archipiélago. Entre estas 10 grandes mansiones de almirantes, había 3 de la facción de EU, almirantes, 2 de la facción británica almirantes, 2 flaatas de estilo japonés almirantes, más 1 de cada una de las facciones alemana, francesa e italiana. Cada mansión del almirante controlaba más de 20 grandes puertos militares y administraba a más de 3.000 chicas barco principales. Si nos fijamos únicamente en el número de chicas barco, ya representaban un tercio de todo el archipiélago. Si se tuviera en cuenta el impacto de los tipos y niveles de naves, su capacidad de combate sería al menos superior a la mitad de todo el archipiélago. La gran mayoría de las chicas barco de guerra de alto nivel y vanguardia de todo el archipiélago vivían básicamente en estas 10 grandes mansiones de almirantes. Cuando estos almirantes golpeaban el suelo con los pies, todo el archipiélago temblaba. En el pasado, siempre se mostraban tranquilos, serenos y con el control absoluto. Siempre que se reunían para una reunión seria en el pasado, el contenido discutido sin duda giraba en torno a la paz y la estabilidad de todo el archipiélago. A menudo implicaba intercambios de intereses que otros no podían imaginar, e incluso podía determinar directamente la supervivencia de muchas otras mansiones de almirantes. Pero esta vez, aunque todos seguían intentando mantener la compostura, sus estados de ánimo y tonos ya eran inestables, y el contenido de la conversación había girado en torno a ellos mismos. Todos sabemos que Rose y Yunai son enemigos acérrimos, y que el conflicto es irreconciliable, pero no esperaba que fuera tan rápido. Si yo fuera el comandante Su Xingchen, tampoco seguiría las reglas de tiempo, especialmente porque el almirante Rose las rompió primero, es completamente culpa suya. Rose ya se ha rendido, así que no tiene sentido decir nada más. Lo más importante ahora es elaborar rápidamente un plan sobre cómo lidiar con este comandante Su Xingchen. Tras anexionarse Rose, el comandante Su Xingchen dispone de 16 puertos militares y puede anexionarse directamente la gran mayoría de las mansiones de almirantes de tamaño mediano mediante una sola batalla. En otras palabras, una mansión de almirantes de tamaño mediano solo tendrá 3 meses para prepararse una vez que reciba la notificación de batalla del comandante Su Xingchen, y nosotros tenemos 3 oportunidades, al menos 9 meses de tiempo. Ni se te ocurra pensarlo. Según la información más reciente, al menos 8 mansiones de almirantes pequeñas y medianas, incluyendo la mansión de almirantes de acero negro, ya se han fusionado con la oficina de almirantes de Yunai, simplemente aún no se ha anunciado públicamente. El comandante Su Xingchen ahora controla al menos 40 grandes puertos militares. Entonces, si realmente inicia una batalla contra nosotros, es posible que solo tengamos 3 meses para prepararnos. ¿Qué deberíamos hacer? 3 meses. ¿Por qué crees que el comandante Su Xingchen está dispuesto a esperar 3 meses? ¿Por la almirante Rose? Ese idiota de Rose sentó un buen precedente. De hecho, quería incluirlo en nuestras reuniones en aquel entonces. No creo que debamos preocuparnos demasiado, ¿verdad? Se acaba de tragar 40.000 Atriport de una sola vez, seguro que necesita unos meses para digerirlos y estabilizarse. Depende completamente de las chicas barco para tomar el control de los puertos militares. Ya ha utilizado a más de la mitad de sus más de 20.000 chicas barco. Al ritmo actual, ya no tiene fuerzas para iniciar nuevas batallas. ¿Puedes garantizarlo? ¿Cómo puedes garantizarlo? Esperar unos meses para asimilarlo y estabilizarlo, y luego venir a atacarnos después de que desarrollemos misiles. Si yo fuera el comandante Su Xingchen,
una vez que mis armas de misiles quedaran al descubierto, sin duda comenzaría la anexión a la mayor velocidad posible. El hecho de que el almirante Rose se rindiera por adelantado es prueba de ello. Así que no podemos quedarnos esperando así, tenemos que pensar en una solución. El plan consiste en redirigir sus objetivos de anexión hacia las pequeñas y medianas residencias de Olmiraanteis, y al mismo tiempo, necesitamos investigar y desarrollar conjuntamente misiles avanzados lo antes posible, al menos para lograr la disuasión mutua. El método más seguro sigue siendo unir fuerzas, ocupar directamente la oficina del almirante de Yunai y obligarlo a entregar los planos del misil. ¿Lo más seguro? Seguro mis cojones. ¿Y si perdemos? Estaremos todos acabados. Lo he dicho varias veces, no podemos iniciar una guerra bajo ningún concepto. El número total de naves Sipgil que controla el comandante Su Sing-chen no es mucho menor que el nuestro, y todas son naves lanzamisiles. Nuestras posibilidades de ganar son demasiado bajas. De hecho, podemos intentar invitarlo directamente a nuestra reunión especial y negociar cómo integrar todo el archipiélago. Podemos hablar con él sobre la compra de misiles. Aunque es poco probable que la transacción tenga éxito, debería reducir su vigilancia contra nosotros y, de paso, impulsarlo a anexionarse pequeñas y medianas mansiones de Olmiraanteis. Esto creo que vale la pena intentarlo. Incorpórenlo a nuestras filas, háganlo participar en nuestro plan para integrar el archipiélago y consigan que nos trate como a uno de los suyos. No podemos confiar en que este tipo de solicitud tenga éxito, pero al menos nos puede dar tiempo. 100. Esto podría ser un banquet men. Debido a la completa anexión de la oficina del almirante Rosa, el nivel general de tensión en el archipiélago se disparó rápidamente y los Olmiraanteis, tanto grandes como pequeños, comenzaron a vivir con miedo. Sin embargo, el comandante Su Sing-chen y sus chicas barco ya habían decidido posponer temporalmente el lanzamiento de nuevas bátalas. Para empezar, era necesario integrar adecuadamente todo el territorio de la oficina de los Olmiraanteis de la Rosa, así como las zonas rendidas sin luchar bajo la influencia del almirante Igan. Esto implicó principalmente ajustes administrativos, la integración de diversas industrias y, lo más importante, la modernización de las instalaciones portuarias, incluidos aeródromos, estaciones de reída terrestres, baterías antiaéreas, baterías de defensa costera y centros costeros de misiles antibuque. Según el plan propuesto por el almirante Igan, el comandante Su Sing-chen debía crear una nueva facción, y tarde o temprano acabaría enemistado con la asociación. Al mismo tiempo, con la continua expansión de la oficina de los Olmiraanteis de Yunai, la amenaza que sentían las demás mansiones de Olmiraanteis se haría cada vez mayor, y no había garantía de que no se unieran para resistir. Por lo tanto, era necesario mejorar al máximo los niveles de defensa de todas las zonas portuarias. Por otro lado, tras haber comprobado la eficacia de la disuasión y la asimilación, el comandante Su Sing-chen decidió visitar la mayoría de las residencias de Olmiraanteis de tamaño pequeño y mediano, absorbiendo directamente a tantas como fuera posible. Equiparía las flaatas principales que aceptaran la asimilación con misiles de primera generación, lanzaría bátalas contra las mansiones de los Olmiraanteis restantes en nombre de los asimilados y exigiría sus puertos militares. Al absorber una huida directamente y anexar otra mediante bátalas, debería poder controlar directamente más de la mitad de las fuerzas de todo el archipiélago. Cuando llegara ese momento podría poner sus cartas sobre la mesa con los restantes Admirals Mansion y de Association. Así pues, tras confirmar que la oficina de los Olmiraanteis de la Rosa se había rendido, el comandante Su Sing-chen entregó las labores de transición a una flota de recepción especialmente preparada para la tarea. Pasó la mayor parte del tiempo en el centro de investigación, donde continuó experimentando e integrando su equipo y sus armas. La versión ampliada del YJ-12D se completó en tan solo 2 días. El peso del producto final aumentó a 2.000 kilogramos, su alcance se mantuvo prácticamente sin cambios y su velocidad terminal máxima se redujo a Mach 3. El peso de la ojiva se incrementó a 700 kilogramos, con una carga explosiva de 400 kilogramos, y aún conservaba una capacidad de perforación de blindaje de 700 milímetros. La carga explosiva fue reemplazada por octanitrocubano, que surgió en el nuevo siglo. Su poder explosivo por unidad es 2,7 veces mayor que el del TNT, lo que lo convierte en el material convencional de mayor energía del mundo actual. Sin embargo, el método de síntesis del octanitrocubano es laborioso, las condiciones de síntesis son rigurosas y el rendimiento es muy bajo. En la Tierra, se limitó temporalmente a la síntesis en laboratorio. Pero en el mundo de las Sipgils, siempre que se especificara la composición del material, básicamente se podía crear directamente y producir en masa para que las Sipgils lo usaran.
Esta carga útil de 400 kilogramos de octanitrocubano tenía una potencia explosiva equivalente a 1080 kilogramos de TNT, alcanzando un rendimiento de clase tonelada. Debido a su excesiva capacidad de perforación de blindaje, el YJ-12D dejó de usar el ataque en picado contra la cubierta superior como método principal de ataque. El método de ataque predeterminado se cambió a un ataque rasante contra la línea de flotación lateral. De esta forma, mientras el misil penetraba la protección blindada del objetivo, la zona desgarrada también comenzaría a inundarse rápidamente. En comparación con el anterior JAI-1AMAD-3, el poder explosivo del YJ-12D se duplicó y se le añadió un efecto de inundación capaz de destrozar el casco. Tan solo 4 de ellos podrían dañar gravemente un acorazado de última generación. El YJ-12D en su versión ampliada no destacaba según los estándares modernos, pero para los enemigos del comandante Su-Sing-Chen era un arma imparable y devastadora. Por lo tanto, tan pronto como se finalizó su diseño, se inició una remodelación integral. El método de despliegue más conveniente mediante 4 tubos inclinados horizontalmente permitía a los Buicks capitales de más de 2000 toneladas transportar al menos 4 conjuntos, lo que sumaba un total de 16 misiles. Una vez finalizado el misil objetivo, el comandante Su-Sing-Chen comenzó a trabajar con Hangzhou, Qingda y Banggu para planificar el marco de objetivos de diseño para el buque del proyecto inicial tipo 055, 1968. El plan del comandante Su-Sing-Chen era diseñar el mismo este tipo 055 de primera generación, con una escala y dimensiones del casco que tomaran como referencia aproximada el proyecto 956 Hangzhou, y luego se ampliara ligeramente. En cuanto a las líneas del casco, se basarían aproximadamente en las del tipo 052 Qingda, mientras que el equipo electrónico utilizaría, en la medida de lo posible, el del tipo 056 Banggu. Por supuesto, aunque el Banggu era lo suficientemente moderno, su equipamiento no era de alta calidad, por lo que hubo que modernizarlo al máximo antes de poder utilizarlo. Por ejemplo, con los misiles de defensa aérea modulares HQ-10, el nuevo tipo 055 utilizaría un módulo lanzador de 24 celdas, mientras que el Banggu solo disponía del módulo más pequeño de 8 celdas. Por lo tanto, tras completar la ingeniería inversa del HQ-10, el comandante Su-Sing-Chen diseñó un nuevo módulo lanzador de 32 celdas y se preparó para instalar 4 de estos módulos en el buque de primera generación. El desplazamiento final del buque objetivo sería de alrededor de 10.000 toneladas, utilizando la versión ampliada del YJ-12 para misiles antibuque y propulsado por 4 turbinas de gas GT25000. Bajo la dirección del comandante Su-Sing-Chen, la hermana Jintan utilizó como base el nuevo cañón principal de 76 mm del Banggu, combinándolo con su experiencia previa en el diseño de cañones gemelos de 76 mm para diseñar un cañón doble automático de 76 mm. El nuevo cañón doble de 76 mm tenía una cadencia de fuego máxima de 240 disparos por minuto, una cadencia de fuego sostenida de 160 disparos por minuto y un peso total de 20 toneladas, incluyendo una carga básica de 320 proyectiles de munición, adecuado para cascos de más de 1000 toneladas. Yuanguan No 2 había estado ocupado con los proyectos de la catapulta de vapor y del avión a reacción asistido por catapulta, que también se completaron el 7º día después de la rendición de la oficina de los almirantes Rosa. Al recibir el informe de la hermana Yuanguan, el comandante Su-Sing-Chen encontró los planos en su equipo de investigación, echó un vistazo a los parámetros y exhaló un largo suspiro de alivio. Hermana Yuanguan, gracias por su arduo trabajo. No es nada. Yuanguan ni siquiera levantó la vista mientras seguía trasteando con su equipo de investigación, abriendo la propuesta del proyecto tipo 055 redactada por el comandante Su-Sing-Chen. Ahora me haré cargo del proyecto tipo 055. Camarada comandante, vaya usted primero a instalar la catapulta para Hunan. Bueno, el comandante Su-Sing-Chen asintió con la cabeza y estaba a punto de partir en busca de Hunan, cuando Yat-sen y el Sr. Chongqing irrumpieron repentinamente en el centro de investigación. Al ver sus expresiones de ansiedad, el comandante Su-Sing-Chen se acercó a ellos y les preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué ocurrió? Almirante, mire esto. Yat-sen entregó un telegrama impreso al comandante Su-Sing-Chen. Los 10 grandes distritos del almirantazgo le han invitado conjuntamente a una reunión. Oh, el comandante Su-Sing-Chen tomó el telegrama y examinó su contenido. Primero se sorprendió, luego se quedó perplejo. Está escrito de forma tan vaga. Ni siquiera dice de qué trata específicamente. A su lado el señor Chongqing dijo con cierta impotencia. Inmediatamente después de recibir el telegrama, respondimos preguntando para qué querían que estuvieras allí específicamente.
Sin embargo, no dieron una respuesta concreta. Solo dijeron que se trataba del futuro del archipiélago y demás, y que esperaban que el almirante pudiera discutirlo personalmente. El comandante Su Xingchen frunció el ceño y dijo: probablemente se trate de un banquet. No podemos ir. Yatsen asintió con la cabeza en señal de acuerdo. También creo que albergan malas intenciones. En cualquier caso, no nos aportarán ningún beneficio. Con la fuerza actual de nuestra mansión del almirante, no hay absolutamente ninguna necesidad de correr riesgos. Mientras avancemos con paso firme, la unificación del archipiélago es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, la hermana Jintan se acercó y les recordó: por supuesto, no deberíamos aceptar una invitación sin más. Pero al fin y al cabo, se trata de los 10 grandes distritos del almirante actuando en conjunto. Si los rechazamos de plano, tomarán medidas adicionales. Creo que debemos averiguar cuál es su propósito al invitar al almirante. Yatsen se quedó perplejo y luego asintió levemente. Es cierto, pero ya lo preguntamos y simplemente no lo dicen directamente. El comandante Su Xingchen frunció el ceño y pensó por un momento. Si son malas noticias, ir solo las empeorará. Y tampoco espero nada gratis. Si no vamos, el peor escenario posible no es más que la guerra. En este momento, nuestra mansión del almirante ya se está preparando para la guerra. Si se atreven a venir, nos atrevemos a luchar. Hermana Yatsen, respóndales y daíls que estoy muy ocupada y que simplemente no puedo ausentarme. Si realmente tienen algo que hablar conmigo, pueden venir a la mansión del almirante para conversar. Yatsen y la hermana Jintan asintieron al mismo tiempo. Yatsen envió un mensaje a la sala de telégrafos, indicándoles que transmitieran el mensaje del comandante Su Xingchen.